Lo dijo en la primera hora. Bueno, hay algunos temas para comentar el día de hoy. Finalmente habrá juicio político contra la fiscal general del Estado. Diana Salazar, ella misma, apareció en un video el día de ayer para referirse a este inminente juicio político. Ella señaló, invoca la autorización por parte de su médico. Recapitulemos un poco el anuncio de la fiscal de ayer. A través de un oficio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Asamblea Nacional que se reactive el juicio político en su contra, el cual se había suspendido también por pedido suyo a causa de su embarazo de alto riesgo. Esto lo reveló la propia institución legislativa a través de un comunicado colgado en sus redes sociales y luego ella lo ratificó en un video divulgado por la misma vía. Por la transparencia con la que actuó siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin, mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, así le ha llamado la fiscal. Con el resultado que este tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo en los últimos 5 años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga y plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes, indicó. En tanto, la asamblea que está desde ayer en receso retomará el 2 de octubre o finalizará el receso el 2 de octubre y el 3 de octubre retomará sus actividades. Anunció que una vez que culmine justamente el receso, el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, convocará a una sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL para conocer y resolver sobre la solicitud de Salazar. Vamos a remontarnos varios meses atrás. Junio, julio, agosto, 3 meses atrás. El 16 de mayo, hace exactamente 3 meses, la fiscal anunció en redes que estaba embarazada y que había pedido que suspenda el proceso de interpelación porque tenía un cuadro de alto riesgo. Antes, abro un paréntesis, gracias Cris, tuve un lapsus brutus. El receso termina el 2 de septiembre, no el 2 de octubre, dije 2 de octubre, 2 de septiembre. Estamos en agosto. Hace 3 meses, el pasado 16 de mayo, la fiscal anunció en redes que estaba embarazada y que había pedido que suspenda el proceso de interpelación porque tenía un cuadro de alto riesgo. Ella informó de esta situación a Kronfle días antes de su anuncio y por ello la autoridad elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto a si se podría suspender los plazos de un juicio político cuando la funcionaria cursa un embarazo delicado o si es que el interpelado presenta una enfermedad catastrófica. La Procuraduría dio un pronunciamiento a favor de este requerimiento y el 17 de mayo el CAL se reunió y decidió aceptar el pedido de Salazar. El juicio contra la fiscal es impulsado por el correísmo. La asambleísta Gisela Garzón es la que impulsa esa interpelación, quien acusa a la fiscal de incumplimiento de funciones y de actuar sesgadamente en la investigación de al menos 12 casos de connotación nacional. Bueno. La fiscal va a ir a juicio político, la fiscal presentará la actuación de sus pruebas en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Se abren 2 interrogantes. La primera, y tomando el antecedente de lo que pasó con el juicio político a la canciller de la República, en donde no hubo votos para aprobar el informe que propuso la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre de Revolución Ciudadana, que recomendaba el juicio político. No hubo votos para aprobar ese informe, llegó un informe de posiciones al Pleno de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea resolvió no llamar a juicio político a la canciller. Por la configuración de fuerzas políticas en la Asamblea, lo más probable es que lo mismo ocurra. Creo que en este caso, en el caso de la fiscal, hay elementos todavía más potentes desde la visión política para pensar que la fiscal no irá a juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Habrá el proceso en la Comisión de Fiscalización? La fiscal se presentará, se presentará su interpelante, habrá seguramente la convocatoria a testimonios, a solicitud de las partes, pero también de oficio por parte de la Comisión de Fiscalización, porque así suele proceder.
Y después de eso, la comisión tendrá que elaborar un informe y ese informe ser votado. Por el antecedente del caso de la canciller, por el pronunciamiento previo de las bancadas, estoy convencido, digamos, esto lo genero como vaticinio de lo que podría pasar, como pronóstico de lo que podría pasar. Vaticino de que no habrá votos para aprobar un informe de la comisión. Y el tema tendrá que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, porque hace rato, como ustedes saben, desde el año 2020, con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya los procesos no se pueden caer en la Comisión de Fiscalización. Es el Pleno, como la máxima expresión de las decisiones del Parlamento ecuatoriano, el que decide. Entonces, sí o sí, el tema tendrá que ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Y no sería extraño que el Pleno de la Asamblea decida optar por no llamar a juicio político a la fiscal, con lo cual no habrá juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero imaginémonos que hay juicio político. Ojo que la sustanciación en la Comisión de Fiscalización se va a dar. Eso se tiene que cumplir. Ahí no hay cómo bypasearse. Ya el juicio político fue calificado en su momento, que alguna gente se enojó por eso, sin siquiera abrir la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propia Constitución y entender cuál es el trámite de los juicios políticos. Pero algunos ya le sacaron el aire a la Asamblea, al CAL, a Cronfle, que no sé qué, que cómo califican, que cómo se atreven. Bueno, la fiscal es sujeta de interpelación y de juicio político. Y es un procedimiento muy normal, al igual que otras autoridades, de acuerdo a lo que dice la norma constitucional. Entonces, no hay cómo bypasearse el trámite en la Comisión de Fiscalización. Sí o sí habrá un trámite que dura más o menos un mes, de acuerdo a los plazos en la Comisión de Fiscalización. Ojo, la comisión en este momento tiene que finalizar la sustanciación del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Y luego de lo que resuelva el CAL con el pedido de la fiscal ha pedido que se reactive el juicio político en su contra. Lo que debería ocurrir es que el CAL, después del 2 de septiembre, cuando finalice el receso legislativo, el CAL se reúna, acoge el pedido de la fiscal y disponga que el proceso continúe. Entonces, terminará el proceso de Palencia y lo que debería ocurrir es que inmediatamente se active el juicio político contra la fiscal general del Estado. Eso dura más o menos en la Comisión de Fiscalización un mes, de acuerdo a los plazos, inclusive extendiendo con la prórroga. Entre 25 días a 30 días es el tiempo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la comisión emita un informe. Si no hay informe, tiene que presentar un informe de posiciones al presidente de la Asamblea Nacional para que éste sea distribuido a los 137 legisladores y se instale la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, habrá proceso, sustanciación de proceso en fiscalización, pero nada garantiza que la fiscal comparezca ante el pleno en juicio político, porque para eso se requerirá en este escenario que estoy planteando, que el pleno le llame a juicio político, porque eso evidentemente ya lo hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que temo? Me temo, entendiendo que la fiscal es sujeta de interpelación y de control político por parte de la Asamblea Nacional. Me temo que lamentablemente, porque además tendremos a la vuelta de la esquina la campaña política. Ojo con ese detalle. Me temo que esto, en el escenario de la Comisión de Fiscalización, y si llega al Pleno, en el escenario del Pleno, se va a convertir en un mega show político. Me temo que eso va a pasar. Creo que de nada va a servir convocar o invocar a la seriedad de los actores políticos para llevar con absoluto rigor. Porque ya sabemos la historia de las interpelaciones y de los juicios políticos. Terminan convirtiéndose muchos de ellos en un espacio de show, incluso espacios en los cuales destilan sus odios, los unos y los otros, ¿ya? Afectos o desafectos. De eso ya estamos curados porque a lo largo de la historia hay un montón de ejemplos en ese sentido. Me temo que este juicio político irá por la misma vía, tratándose del personaje en cuestión. Y tratándose además de un personaje a quien únicamente Revolución Ciudadana le ha cuestionado desde sus ejecutorias. En el resto de sectores políticos, ni el gobierno, a través de su bancada, ni los socialcristianos, ni Construye, ni Pachacutic, ni los independientes han expresado algún tipo de reparo al trabajo de la señora fiscal general del Estado. Por eso asumo que no habrá votos. Se requiere 70 votos
para censurar y destituir a la fiscal general del Estado, no creo que pase. Pero vean, agárrense porque estamos a puertas de asistir a un nuevo episodio de show político. Eso va a pasar. Mientras este país se desangra, ya mientras lamentablemente algunas autoridades siguen viviendo en su burbuja, presentándonos cifras que no sé de dónde las sacan, mientras aquí seguimos todos los días conociendo de cosas espeluznantes, estamos a puertas de asistir a otro show político. Agárrense que eso va a pasar. En medio de todo esto, por supuesto, en este espacio, este periodista en varias ocasiones, aquí, como he señalado reiteradamente, hacemos crítica periodística. Aquí no se critica porque me cae mal o no se avala porque me cae bien. Aquí se hace crítica periodística. Y creo que bien vale dirigir la crítica periodística a lo que ha pasado con este caso, a través del cual sorpresivamente allanaron las viviendas y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia. Ayer estuvo con nosotros Emma Tapia acá. Y generó una entrevista muy extensa, creo que reveladora además, sobre su situación. Y hay algunos elementos que dijo Emma Tapia que evidentemente invitan a la reflexión y a la duda. ¿Cómo es posible que hasta ayer en la mañana, cuando nosotros conversamos con la jueza Emma Tapia Rivera, no haya conocido las razones por las cuales le allanaron su oficina y su casa? O sea, aquí solamente se manejan por presunciones. Entonces acá lo que algunos han tratado de posicionar es que supuestamente la decisión de la Fiscalía y del fiscal subrogante Wilson Toainga, porque eso explicó también la doctora Tapia, quien plantea el pedido que fue avalado por un conjuez de la Corte Nacional de Justicia para que le allanen la oficina y la vivienda a la doctora Emma Tapia y a la otra jueza, que fueron las dos que resolvieron a favor de un habeas corpus correctivo que permitió que Wilman Terán no salga de la cárcel, se ha trasladado de cárcel. Ojo con ese detalle, que también a la opinión pública le mienten y colocan determinadas narrativas. No es que a Wilman Terán dispusieron que salga libre, a Wilman Terán lo trasladaron de cárcel. Puede caerles muy mal el doctor Terán, puede parecerles el más grande corrupto, pero las cosas hay que decir como son. A Wilman Terán no lo sacaron de la cárcel, lo trasladan de La Roca a la cárcel 4 por un tema de seguridad. Si es que se perdieron ayer la entrevista con Emma Tapia, les sugiero que la revisen, está colgado en nuestro canal de YouTube de Primera Plana Entrevistas, ahí van a encontrar, para que ustedes mismos hagan un juicio de valor. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que la propia persona cuya oficina y cuyo domicilio ha sido allanado no sepa por qué le allanan. Algunos sectores, opinadores, políticos, ciertos medios digitales creados para posicionar determinadas narrativas, ¿no? Medios entre comillas, ¿ya? Que tienen un comportamiento totalmente cuestionable, repudiable, hasta asqueroso. Pero para eso nacieron, ¿no? Hay un medio a favor de una tendencia, otro medio para favor de otra tendencia y van posicionando narrativas. Hay algunos pseudoperiodistas y hay otros que son periodistas o que se creen periodistas, pero que hace rato perdieron el norte. Entonces, colocan narrativas sin ningún contraste, sin ningún tipo de verificación, sin ningún tipo de evidencia. Entonces ya colocaron la narrativa de que la doctora Tapia votó a favor del habeas corpus correctivo solicitado por Wilman Terán para que lo trasladen de La Roca a la cárcel 4 de Quito, porque resulta que al hijo lo habían contratado y el hijo está trabajando en el Consejo de la Judicatura y trabaja en la función judicial. Y que hubo un traslado, que ella lo reconoció el día de ayer, en la oficina de una de las vocales del Consejo de la Judicatura, hubo un traslado que supuestamente fue dispuesto por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Mi reflexión es la siguiente. Vamos a suponer que es así como se ha denunciado, que la doctora Tapia, imaginándonos este escenario, que la doctora Tapia le pidió el favor a Wilman Terán para el hijo. ¿Cómo se llama eso? Se llama tráfico de influencias. Así se llama eso. Eso no se llama cohecho, ¿no? ¿Saben qué es el cohecho? El cohecho es que le dieron un billete a la doctora Tapia, como ayer lo conversamos con Belkis y quien les habla con la doctora Tapia. Cohecho es que usted le entregue un billete o que un funcionario público reciba un billete de alguien para darle hacer un favor. En este caso, para emitir un fallo judicial. ¿Ya? Eso es cohecho. ¿Qué tiene que ver? Si es que es así como se ha planteado,
Algo que, digamos, desde la presunción que estoy sugiriendo, uno podría pensar, eso se llama tráfico de influencias, ¿qué tiene que ver con el cohecho? Y como decía la doctora Tapia, digamos que fue así, digamos que le hicieron el favor fue hace 2 años, que no se sabía lo que iba a pasar con el doctor Terán, ¿no? Y lo otro que decía la doctora Tapia, ya le negamos en un primer momento un habeas corpus, lo expuso en esta entrevista. Entonces algo no cuadra. Porque aquí se ha tratado de colocar una narrativa, lo hace alguna gente, y hay mucha mala fe porque no hay contraste. La gente tiene el derecho de opinar, pero con argumentos, con rigor. Y si vas a opinar sobre la base de algo, bueno, contrasta ese algo. Entonces aquí se asume que le favorecieron al doctor Terán para pagarle un favor que le hizo a una de las juezas que votó justamente por el habeas corpus correctivo. Pero si somos muy ligeros, ¿cuál es la evidencia de eso? Cohecho, ¿cuál es el cohecho? Porque se supone, ni la propia doctora Tapia sabe, la doctora Tapia se ha enterado por redes y por medios. Eso lo dijo ayer en este espacio. Cohecho significa que la coimaron. Hay la evidencia de que fue coimada. Y luego, lo que se conoció el fin de semana que publicaron algunos colegas. La acción de la Fiscalía se da por una denuncia anónima presentada al 1-800 delito. Entonces algunos colegas sacan el extracto, la parte de la denuncia anónima, digamos del documento donde aparece la denuncia anónima presentada al 1-800 delito, y al día siguiente le allanan la oficina y le allanan la vivienda, les allanan las oficinas y las viviendas a las 2. O sea, yo quiero que se entienda el punto. Alcanzaba una denuncia anónima para que en menos de 24 horas, con la autorización de un conjuez, porque aquí no solamente actúa la Fiscalía solicita y es un juez el que avala un allanamiento, pero alcanzaba una denuncia anónima para generar semejante cosa. Porque además, amigos y amigas, no se trata de cualquier juez. Se trata de una jueza de Corte Nacional que además tiene la característica de presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Y la manera como operó la Fiscalía y la Policía, avalados por un conjuez, el pasado viernes, ha sido cuestionada por prácticamente toda la comunidad jurídica de este país. Por la academia, por la propia Asociación de Jueces y Magistrados, que la justicia está en entredicho, por supuesto. No hay dónde perderse. Pero esta espectacularización, incluso poniéndoles estos nombres rimbombantes, ¿no? Caso Comfortable. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Yo no entiendo qué quieren decir con ese nombre. En serio. Pero rimbombantes, y luego distribuyen a los medios de comunicación fotografías, y lo que mostraba la doctora Tapia, la fotografía del velador donde está el agua de coco. No entiendo. O sea, esa espectacularización, esa manera de espectacularizar las acciones de la Fiscalía. Y yo vuelvo a recapitular. En este espacio a mí me van a escuchar siempre defender toda acción que signifique combatir la corrupción. Toda acción que signifique meter presos, luego de un debido proceso, por supuesto, a los corruptos. Combatir el crimen organizado. Detectar a los malos jueces, a los malos operadores de justicia, a los malos fiscales, a los malos policías. Pero a mí siempre me van a escuchar decir eso. Pero no perdamos de vista el rigor que cualquier proceso tiene que tener. Porque desde la Fiscalía General del Estado se han dedicado a la espectacularización. Yo les pregunto, ¿qué pasó? Abro un paréntesis. ¿Qué pasó con el caso AAA? Han pasado varias semanas. Hemos tenido noticias del caso AAA. Ha habido nuevas noticias sobre el caso AAA. Pero hubo la espectacularización del allanamiento, que luego el alcalde de Guayaquil dijo, no fue allanamiento, incluso timbraron. ¿Ya? Esas son las espectacularizaciones que muchas veces se llevan adelante. Hace años, a un exministro de Telecomunicaciones le allanaron la casa, ministro de Telecomunicaciones que ya no está, el último ministro del gobierno de Moreno, una de las personas de mayor confianza en Lenín Moreno. Le allanaron la casa y la oficina. No volvió más al país. ¿Alguien sabe qué pasó con ese caso? Naranjas. Nada.
Que el allanamiento es una herramienta, ok, pero úsenla bien. Como decía ayer, me parece que le leí a Pablo Encalada. ¿Cuántos casos o cuántas evidencias se han encontrado de allanamientos? ¿Cuántas? ¿Saben para qué sirven los allanamientos? Para crear narrativas. Y distribuyen las fotos a determinados medios. Y hay allanamientos en los cuales van hasta con medios de comunicación, como pasó con la casa de Bucarán. ¿Cuántos casos derivaron de pruebas encontradas en allanamientos? ¿Cuántos? ¿Por qué el allanamiento tiene que ser una actitud de espectacularización? ¿Por qué no se puede manejar con la seriedad que el proceso amerita? ¿Por qué no se puede entender que le estás allanando a la presidenta subrogante de la Corte? Y el país hasta hoy no sabe por qué. La propia allanada no sabe por qué. Al punto que ayer ha pedido un habeas corpus porque resulta, ella iba a venir acá en la entrevista presidencial. Y tuvimos que hacerla de fondo telemática porque resulta que ha tenido prohibición de movilizarse. Una disposición de inmovilidad. Pero no se entiende. Estas cosas son extrañas, no se comprenden, no se entienden, pero pasa en este país en donde se ha normalizado. Y como yo decía el fin de semana, ya está colocada la narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Las juezas son corruptas. Ya está posicionada la narrativa. No importa si de aquí del allanamiento no pasa nada. No importa. No importa. No importa si después de esto, ya de aquí a 1 o 2 semanas, ya nos olvidamos del tema. No importa. Ya el daño está hecho. Ya posicionaron la narrativa de que le concedieron el cambio de cárcel a Wilman Terán, de La Roca, a la cárcel 4 a cambio de un favor. Ya posicionaron la narrativa de que hay corrupción detrás de esa decisión de las juezas. Ya posicionaron esa narrativa. Ya el daño está hecho. No importa si mañana o pasado se dan cuenta que no encontraron nada. Yo no sé si es que vayan a encontrar algo, ¿no? Otra cosa es que mañana o pasado la fiscalía sustente la investigación y encuentre. O que mañana o pasado, cosa que nunca le he visto a la fiscalía, ¿no? Reconozca que se equivocó. O diga, ¿saben qué? Hicimos el allanamiento pero no encontramos nada. Y cerremos la indagación previa. Yo no he escuchado eso nunca de la fiscalía. Y el daño está hecho. El daño a la imagen de las juezas está hecho. Y ese es un camino sin retorno. Ayer, por ejemplo, yo veía algunos comentarios en contra de la jueza Tapia. Nosotros subimos en nuestra cuenta de ex, subimos un extracto de lo que decía la doctora Tapia. Y hay un montón de mensajes. Le decían sinvergüenza, corrupta, no vendida, no sé cuánto, un montón de cosas. Sin haber escuchado el argumento, que habría que, en derecho, escuchar el argumento, pues están los abogados. Pero ya se posicionó que es corrupta, que es sinvergüenza. No importa qué pase después. Por eso yo cuestiono este tipo de actuaciones espectaculares, porque terminan afectando la imagen de la gente. Porque no se entiende que la gente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Que la gente tiene el derecho a que se le pruebe la acusación y a defenderse en un debido proceso, aunque a alguna gente le caiga muy mal. Que mano dura a los corruptos, pero por supuesto, por favor, mano dura a los corruptos siempre. Pero cuiden los procedimientos y entiendan lo que estamos viviendo. Le hacen un daño terrible. Y lo peor es que ni siquiera se sabe hasta ahora qué mismo, pues. Si la allanan porque supuestamente el hijo, no supuestamente, porque lo confirmó la doctora Tapia, porque el hijo de la doctora Tapia trabaja en la función judicial. Porque supuestamente el doctor Terán le ayudó a la doctora Tapia para que su hijo trabaje, porque esa es la narrativa que se colocó. Pero ¿qué más han dicho? ¿Qué más han presentado? ¿Qué evidencias hay de cohecho? ¿Dónde está la presunción de cohecho? Entonces, claro, frente a todo el escándalo, es inevitable asociar ese escándalo que se ha generado con el anuncio ayer de la fiscal. ¿Para qué? Para desviar la atención. Entonces, ya dejas de tener atención en este caso y desvías la atención al inminente juicio político a la fiscal general del Estado. Lo que decía ayer, y gracias, doctor Pedro Cornejo, por esta referencia, lo que decía ayer la académica Carolina Ávila Nieto. La fiscalía se puso la soga al cuello de una forma irresponsable y abusiva con el allanamiento a las juezas Tapia y Muñoz.
Y ahora le toca forzar una salida para cambiar la narrativa. Lo hace anunciando en horario AAA el regreso al juicio político contra Diana Salazar. Ahí está lo que acabo de decir. Es inevitable pensar en eso. Justamente por esas acciones atropelladas. Porque lo que hicieron con las jueces fue una acción atropellada. Que la justicia esté herida de muerte, así es. Pero también cuidemos las formas. Porque hay que entender justamente lo que estamos diciendo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.